Bueno, 11 de septiembre, Día del Maestro, y bueno, no podemos menos que dialogar con Ariel Garis porque hay un personaje de la historia que no podemos dejar de nombrar y analizar en este 11 de septiembre. Lo tenemos en línea al licenciado Ariel Garis. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Analía, ¿cómo estás? Feliz día, ¿no? Bueno, gracias igualmente, Ariel. Igualmente sí. Para vos y para todos los maestros y maestras que bueno, que nos escuchan, que tengan un feliz día y bueno, y que nos escuchen porque hay interesantes cosas para contar, ¿no? En este día sobre Sarmiento. Interesantes cosas, como decís, como bien decís vos, sobre un personaje al cual yo tengo una particular forma de mirar, porque para mí es un personaje. Ahora bien, un personaje puede ser positivo o negativo, y para mí es un personaje completa y absolutamente negativo. Pero bueno, me gustaría explicar un poco por qué tengo esta visión sobre Domingo Faustino Sarmiento, llamado el padre del aula, el maestro inmortal. Para mí, yo lo bauticé en un artículo mío como el maestro inmoral, más que el maestro. Fuertes declaraciones de Ariel Garis sobre Sarmiento en el Día del Maestro. Sí. Le cambió el... Que el Día del Maestro estuviese en honor a un hombre un poco más honorable que Sarmiento. Pero bueno, la historiografía, el Estado argentino en su momento lo decidió de esa forma. No solo el Estado argentino, sino el conjunto de estados americanos. Vos sabés que el Día del Maestro se estableció en 1943. Recién en 1943. Calculá que Sarmiento murió en 1888, sí, en Asunción, en Paraguay. Y mirá la cantidad de años que pasaron hasta que Sarmiento fue reconocido con eso, ¿no? Y eso fue en Panamá, no fue acá en nuestro país, fue en Panamá. En Panamá, en la ciudad de Panamá, esa ciudad que ahora es tan famosa porque bueno, hay muchos lavaderos de ropa ahí, ¿no? Bueno, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, allí se lava la ropa, bueno. Sí, exactamente. Bueno, así se desarrolló la primera conferencia de ministros y doctores de la educación de las repúblicas americanas. ¡Pah! ¡Qué título!, ¿no? Mirá vos. Sí, ahí se centraron todas las repúblicas americanas. Por eso hay que entender las repúblicas hispanoamericanas. Yo no digo nunca latinoamericanas porque eso es un error, pero digo hispanoamericanos o iberoamericanas como corresponde. Y bueno, decidieron celebrar cada 11 de septiembre en honor a Sarmiento, su muerte, el Día del Maestro, ¿no? Bien, podemos hacer un paréntesis y podés explicar por qué para vos es incorrecto decir latinoamericano y hay que decir hispano o iberoamericano. Bueno. Hacemos un paréntesis cortito y después seguimos con Sarmiento, ¿eh? ¿Cómo no? Está muy bien la pregunta. Sí, Analía, para mí es un error, no solo para mí, sino para mucha gente, para muchos autores. Sobre todo en línea revisionista y la línea nacional, lo nacionalista, que es con la cual yo me formé. Porque Latinoamérica, nosotros no somos latinos son los habitantes del Lacio, ahí cerca de Roma, son los que hablaban latín, de ahí latino. Y el invento Latinoamérica es un invento de un sociólogo francés en la segunda mitad del siglo XIX, Maurice Chevalier se llamaba, que estaba al servicio de Napoleón III, el emperador, el sobrino de Napoleón I, y bueno, este personaje, Napoleón III, al cual Marx había llamado una farsa en la historia, pero porque quería imitar a su tío y no le daba el cuero para eso. Bueno, los franceses decidieron una aventura palaciega, ¿no?, de invadir México, y cuando invadieron México
pusieron así a un emperador, una emperatriz, unos títeres, y bueno, Chevalier se le ocurrió llamar a esa parte de América, Latinoamérica, en contraposición a la América anglosajona, ¿no? Entonces, porque siempre estuvo la pica entre Francia e Inglaterra, las dos potencias marítimas que se disputaban colonias en el orbe. Sí, nosotros somos de las colonias disputadas. Claro, para contraponer la América anglosajona, que eran los Estados Unidos, las ex colonias inglesas, entonces puso Latinoamérica y quedó el término. El argentino Manuel Ugarte, el peruano Mariátegui, el uruguayo Rodó, etcétera, protestaron muchísimo contra Rubén Darío, el nicaragüense también, contra ese nombre, ¿no? Y bueno, quisieron que nos llamáramos a nosotros mismos hispanoamericanos, iberoamericanos o hasta indoamericanos, que es también un nombre bastante correcto, aceptable, pero no Latinoamérica, porque eso es una imposición de Francia, que no tenía nada que ver. No cortaba ni pinchaba, pero como en el siglo XIX todos le tenían una admiración cultural a los franceses, bueno, lo que decían desde París era aceptado a ciegas, ¿no? Porque bueno, era tomado de forma dogmática. Fíjate vos que cuando hicimos la historia del tango, acá el tango era siempre rechazado y cuando los franceses lo aceptan, lo terminan aceptando acá. Eso es porque siempre se les dio a los franceses unos ciertos aires de superioridad cultural, y todo lo que ellos decidían era después aceptado en todo el mundo. Por eso yo no digo nunca Latinoamérica, siempre enseño esto. Bueno, no sé si fui claro. Está bien, sí, súper claro, y en realidad, bueno, Iberoamérica a lo mejor porque lo incluye también a Brasil, porque si no hispano, claro, lo deja fuera. Bueno, ahí tenés otro punto, ¿no? Incluye también a Brasil, porque Portugal, en la península ibérica, Portugal fue otro invento de los ingleses como para ir atomizando distintas zonas. Los ingleses siempre tuvieron esa política internacional, ¿no es cierto? Dividir, para así es más fácil dominar. Claro, le sacaron ese pedazo a España. Bueno. Divide y reinarás. Ahí tenés, por ejemplo, el invento que es hoy el Uruguay, ¿no? Es una partición, es un invento entre Lord Ponsonby y Pedro I de Brasil. Un invento ahí ¿para qué? Para hacer del Río de la Plata un río binacional. El Río de la Plata antes era un río nacional de las Provincias Unidas, entonces decidieron la independencia del Uruguay, y ahí tienen un río binacional. Brasil estaba interesado porque así tiene acceso libre a los ríos. Brasil e Inglaterra, digamos. Bien, bueno, todas historias, ¿no? Todas historias que vos vas tirando una frase y yo te pregunto, pero está bien, pero bueno, cerramos este paréntesis para que vos explicaste esto. Lo expliqué, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Y seguimos con Sarmiento, te había dejado allá en aquella reunión. En el 1943. Sí, en 1943, fíjate vos, en Panamá, durante esa conferencia de ministros de la educación, decidieron, ¿no es cierto?, que el 11 de septiembre, en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, se le designe una efeméride, ¿no?, y se convierte en el Día del Maestro, el Maestro de América. Bien. Y qué ironía, porque Sarmiento defenestraba a América, a todo lo que era americano, ¿no? Y sin embargo lo nombran Maestro de América, como decir que tiene que ser un continente salvaje, infiel, y bueno, Sarmiento, el portador de las luces, portador de la civilización, ¿no? Pero aceptan, llevan a los altares a un personaje que había demostrado un racismo, un clasismo, y un europeísmo, ¿cómo podemos decir? Una anglofilia, es decir, un amor hacia todo lo anglosajón, hacia todo lo inglés, su admiración a los Estados Unidos, al protestantismo, etcétera. Bueno, todo eso, ¿no es cierto?, fue ponderado en esa conferencia, y de ahí tenemos al Día del Maestro. Yo creo, sinceramente, que por la educación argentina
personajes como Nicolás Avellaneda o Julio Argentino Roca hicieron mucho más que él. Pero bueno, son interpretaciones. Bueno, lo que pasa es que Sarmiento era un gran escritor también, y él con todo esto de Facundo, Civilización y Barbarie, con todo esto de él tratar de mostrar cómo no quería tocar el tema de la literatura, de los libros de Sarmiento, porque ahí tengo que hablar bien de él. Ajá, por eso, bueno, como escritor hay que destacarlo, a Sarmiento, un gran escritor. La forma en que tiene de describirte esa época y los personajes de la época es impresionante, pero a su vez él creía fuertemente que más allá de la visión clasista, racista y que quería destruir al indio y demás y al gaucho, él tenía una visión de que a las masas se las podía redimir de la barbarie con la educación, ¿no? Por ahí esta visión de la educación para convertirte para un proyecto de país que compartían todos los de su época, digamos, que no era el único, ¿no?, que pensaba de esa manera. Me parece que era no era el único, en eso estoy completamente de acuerdo. Sí creo que su influencia cultural no fue negativa, no fue ponderable, porque la importancia que tuvo fue descomunal. Eso no lo podemos negar. Bien, porque negar eso claro. sería sesgado y bueno, no estaríamos faltando a la verdad. Pero con ese libro suyo, Facundo, Civilización o Barbarie, ¿no? Su forma de entender el comportamiento de las masas, a las cuales reduce prácticamente a la animalidad, sí, de alguna forma está allí justificando el exterminio que sufrieron tanto los criollos, los gauchos en la guerra del Paraguay, como los indios en las conquistas del desierto. Claro, porque era la forma. Alex, sí. Perdóname, ¿no? No es gratuito, no es inocente la interpretación que quiere darnos, porque está fundamentándolo, está dándole argumentos. Vos cuando reducís a alguien a prácticamente la animalidad, bueno, de alguna forma estás avalando o estás dando permiso para su aniquilamiento, porque bueno, no le estás dando la categoría de ciudadano, de ser humano. Es decir, le estás quitando derechos, lo estás reduciendo ontológicamente, para hablarlo en términos académicos, es decir, no le estás dando ser. Exacto, no son personas. Mira, claro. Ariel, alguna vez lo hablamos con vos en otros programas que hemos hecho más digamos, específicos sobre Facundo, en donde vos presentaste, digamos, toda esta historia, y vos sabés que justamente lo que decíamos allí es que ese rol que cumplía el escritor, la literatura de la época, se vincula con el rol que cumplen hoy los medios de comunicación, ¿no? Es decir, contar una historia, dar una versión del país a medida de lo que quieren que la gente piense, ¿sí? De construir una subjetividad de las personas en aquella época que leían, porque no había televisión ni redes sociales bueno, entonces se hacía a través de la literatura esta forma de convencer a la gente acerca de quién era el indio, quién era el gaucho, quién era el europeo, quién era el que habitaba Buenos Aires o Córdoba. Me parece que hay una relación, ¿no? Bastante relacionada con lo que se vive en el presente. Absolutamente. Y encima, si lo escribís bien, cuidás el estilo, cuidás muchísimo la redacción y las formas de decirlo, convencés mucho más también. Claro. Y Sarmiento nunca descuidó su estilo, al contrario, era consciente del mismo y era consciente que era un muy buen escritor. Claro, un autodidacta, pero un escritor destacable, descollante la forma de contar, ¿no? Mira, Vélez Sarsfield, íntimo amigo de Sarmiento, el cordobés, ¿no? El autor del Código Civil argentino, sí, decía: Sarmiento es más brillante cuando miente que cuando dice la verdad. Así eso es un escritor, eso es un escritor. Y eso es ser un buen escritor también, claro, porque eso es ser un buen escritor. Mintiendo, pero te lo está presentando como verdad. Por eso los críticos, fue un dolor de cabeza para los críticos el Facundo, porque el Facundo no se sabe dónde encuadrarlo.
si en la novela, si en la ficción, si en el ensayo político, ¿dónde lo pones? Si es historia, si es sociología. ¿Qué tema? Es todo junto. De todo. Es una mezcla de todo. Es una mezcla de todo. Vos tenés que ir viéndolo porque Sarmiento hizo 4 ediciones de ese libro y en las 4 ediciones lo corrigió, sacó cosas, agregó cosas y bueno, al final quedó la obra. Pero ese libro lo comenzó a escribir en Chile durante su exilio en 1845 en forma de artículos, de periódicos, ¿no? Porque fue un muy buen periodista, ¿no? Claro, un también. Periodista que, acostumbrado a decir, como decías vos, las redes actualmente, hoy diríamos que podría haber sido un influencer. Era un influencer, Sarmiento. Un tipo que hacía fake news, sí, ¿no? Sí. Es decir, un tipo que te lanzaba noticias que, bueno, había que chequear a ver si eran ciertas o no. Y eso es lo que hacía en el diario El Progreso de Santiago de Chile, donde escribía, y como tenía un carácter, era todo un carácter, su personalidad era bastante conflictiva, bastante compleja, su psicología, eso, amén, a paralelo a su inteligencia, que no se puede negar. No, tampoco, una inteligencia brillante. Hasta Juan Manuel de Rosas se lo reconoció. Hay una anécdota que dice que Rosas estaba en su despacho con sus secretarios leyendo un artículo que Sarmiento había escrito en contra suyo, ¿no? Por todo lo que escribía Sarmiento era en contra de Rosas, que Rosas había paralizado el progreso del país, que era el hijo, lo había llamado el hijo inculto de la culta Buenos Aires. Imagínate, eso era Rosas, según Sarmiento. Y cuando Rosas está leyendo eso en San Benito de Palermo, donde tenía su despacho, donde manejaba los asuntos de la Confederación Argentina, bueno, se los está leyendo en voz alta a sus secretarios al artículo. Y Rosas se enoja y dice, pega con el puño. Bueno, a Rosas no le costaba mucho enojarse, no. Era un hombre de enojo fácil. Y entonces golpea el escritorio y le dice a sus secretarios, ¿vieron? Así se escribe, este hombre me odia, pero hay que ver cómo lo dice, claro. Porque ustedes no tienen el talento de este hombre para defenderse. Siempre se dice que no tenía prensa Rosas, ¿no? No tenía gente que escribiera como Sarmiento. Hace un tiempo un artículo sobre eso, ¿no es cierto? Rosas tenía un gran ejército que después se le reveló, lo traicionó. Urquiza, el gran Judas de nuestra historia, lo traicionó. Y bueno, claro, el ejército confederado estaba muy bien armado, muy bien disciplinado, tenía algunos puntos débiles, pero bueno, Rosas estaba preocupado en sus hombres armados, nunca en tener a su lado un ejército de intelectuales. Y ahí está el problema. Nunca se preocupó por tener pensadores a su lado. Lo tenía a Pedro de Angelis, un napolitano, pero claro, como dice José Pablo Feynman en Filosofía y Acción, de Angelis era un juntapapeles, ¿no? Compiló un montón de documentos, pero esa masa documental no le dio una forma, no le explicó, y bueno, hoy ¿quién lea de Angelis? Bueno, nadie. No existe, o sea, nadie. Pero claro, no existe, exactamente. De ese lado estaban como intelectual, claro. Del otro lado tenía Sarmiento, claro. Echeverría, imagínate, claro, no había forma. Exacto, a eso vamos. Al frente los tenía a la generación del 37, sí. El primer grupo de intelectuales argentinos, donde tenías a tipos como Echeverría, Alberdi, Sarmiento, José Mármol. Atención, porque José Mármol era rosista, incluso había escrito poemas a favor de Rosas, pero cuando Rosas se negó a levantarle, creo que eran unos pagarés que debía, se hizo completamente antirrosista, emigró al Montevideo y escribió esa novelita Amalia, donde cuenta todas las intimidades de la familia sí. Rosas, incluso se decía que José Mármol estaba enamorado de Manuelita y Rosa, etcétera. Pero dentro de todo ese grupo, el más interesante de todos, para mí, es Juan Bautista Alberdi,
que fue el gran pensador del siglo XIX, porque Alberdi cuando dijo gobernar es poblar, esa es la gran frase del siglo XIX, esa es la conceptualización, esa es la síntesis del siglo XIX argentino, claro. No civilización y barbarie. No tenés país. Que Alberdi no escribía tan bien como Sarmiento, no escribía, aunque era un pensador mucho más brillante y mucho más profundo, que tenía una visión del país y un proyecto del mismo mucho más abarcativo que el de Sarmiento. El de Sarmiento, al fin y al cabo, más que proyecto, era un ideal. Era un ideal porque hacer de Europa de esto, eso es un ideal, no era un proyecto. Eso es lo que él quería, que fuéramos Europa, que fuéramos civilizados como Europa, digamos, a la medida de los europeos. En cambio, Alberdi quería que bueno, nos pusiéramos, formáramos parte del mundo, de lo que llamaban, entre comillas, mundo civilizado, por supuesto, en ese momento era Europa, de alguna forma esa tesis aún perdura, pero sin olvidar quiénes somos, entrar con lo que somos, no dejar de ser lo que somos. Esa es la postura de Alberdi. Claro. Fíjate vos que muchos años después, cuando Rosas cayó, ya en tiempos de Urquiza, mantienen una correspondencia, las quillotanas se llaman las cartas, porque fueron escritas en la ciudad chilena de Quillota, así Alberdi le escribe a Sarmiento, mantienen una polémica, la 101, son las cartas que le envía Sarmiento, y bueno, ahí termina todo mal, la relación Alberdi-Sarmiento. Muy mal terminó, al punto tal que Alberdi, pobrecito, cuando murió cerca de París, murió en una clínica, había perdido el juicio, y murió insultándolo a Sarmiento y a Mitre. Sí, murió insultándolos por la guerra del Paraguay. Claro. Que avalaron, que llevó Mitre y Sarmiento avaló. Lo destrozaron en esa guerra, fue un verdadero genocidio sudamericano. Un verdadero genocidio. Cortaron, porque fue un industrialicidio, porque cortaron el proyecto industrialista que Paraguay tenía en el siglo XIX. Y nunca más tuvo industria. Paraguay. Nunca más se dedicó al contrabando. Sí, hasta el día de hoy, a copiar, claro, la otra industria. No, eso no va. Pero bueno, a copiar la industria, claro, de los otros países, lamentablemente, ¿no? Y sí, fíjate vos que todo fue boneado por Inglaterra, porque claro, durante la guerra de secesión, el sur de los Estados Unidos le proveía algodón barato a Inglaterra. En cambio, cuando gana el norte, y el norte de los Estados Unidos, que era industrialista, lleva a cabo todo una revolución industrial en los Estados Unidos, no necesita más comprarle manufacturas a Inglaterra. Inglaterra pierde la materia prima, el algodón, para sus talleres. Entonces lo va a buscar a Sudamérica, lo va a buscar al Paraguay. Si en Sudamérica hay un proyecto industrialista, dicen los ingleses, ¿quién nos va a dar la materia prima barata? Nosotros. Ese es el gran problema, claro. Ese es el gran problema con el liberalismo, el libre cambio que habían propuesto Mariano Moreno, la generación del 37, Mitre y Sarmiento, etcétera. Ese es el gran problema, Analía. El libre mercado no te permite desarrollar la industria. Por eso costó tanto en el país. Recién en los años 20 y en los años 30, a causa de la Primera Guerra Mundial, el ejército argentino comienza un muy tímido proceso de industrialización. Pero fíjate vos lo que costó y encima fue desde el Estado, desde el ejército, porque claro, no había municiones que llegaban de Europa y entonces bueno, había que fabricarlas acá, pero eso costó muchísimo, cuesta hasta el día de hoy el proceso industrialista. Y esto comenzó con un problema en nuestra economía, no sé, en el siglo XIX, y esa relación tan particular con Inglaterra. Es decir, también hay que aclarar que tampoco no quedaba otra, pero eso fue lo que había propuesto el libre cambio,
Ese fue el gran problema, el gran obstáculo que trae consigo, porque es como cuando te tomás un medicamento, ¿no es cierto? Viste que te dice efectos colaterales. Sí. El libre cambio, claro, generó una clase opulenta, las burguesías locales y todo lo demás en todo el continente, pero atrasó el proceso industrialista. Claro, porque a nosotros nos eligieron para hacer, digamos, proveer materia prima, proveedores de materia prima. Exactamente. Ese es el gran drama de nuestros países. Es que seguíamos siendo una colonia. Seguíamos siendo una colonia. También por eso. Alperindongui, un historiador liberal, que no es de la escuela en la que yo me formé, pero Alperindongui dice, claro, ¿qué fue 1810? Y bueno, fue el paso del colonialismo formal propuesto por España al colonialismo informal propuesto por Inglaterra. Si Inglaterra quiere decir que Alperindongui, porque Alperín hay que interpretarlo, porque es un historiador de un lenguaje arcánico, difícil de leer, de estudiar. Pero lo que te quiere decir, palabra más, palabra menos, es que Inglaterra les dijo, bueno, que estos tengan la bandera que quieran, que canten el himno que quieran, que hagan la plata, llámenla patacones, australes, pesos fuertes, como quieran, pero el comercio internacional es nuestro. Claro. Eso no se toca, no se discute. Eso es el colonialismo informal propuesto por Inglaterra a las ex colonias españolas y que aceptaron porque, claro, esto benefició muchísimo a las burguesías, sobre todo a las burguesías portuarias, por acostumbradas al contrabando y que después, bueno, van a hacer fortunas con el libre cambio, con las aduanas, con los puertos. Imagínate vos mercadería que salía, mercadería que entraba, pero no se producía. Y eso benefició a muy pocos, a una burguesía portuaria, en detrimento del resto. Por eso a nuestros países les costó tanto y les cuesta hasta el día de hoy desarrollar una industria que es la base de la economía. ¿Viste la discusión campo-industria que todavía está presente? Hay muchos que dicen el campo es la base, Sí, es la base, pero ¿qué tal si te llueve? ¿Qué base tenés ahí? Que no, si no te llueve, las condiciones climáticas, etcétera. Bueno, la base no es esa, la base le impone el mundo. Y sí, nosotros, digamos, como colonia, pasamos de ser colonia española de algún modo a responder a los planteos coloniales o imperialistas que nos hacía Inglaterra, y nos quedó eso en la distribución del mundo, nos tocó esto de la materia prima y no nos dejó desarrollarnos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente la historia está en movimiento, esperemos que algún día esto cambie. Eso se llamó la División Internacional del Trabajo, claro. Propuesta por David Ricardo, y bueno, que establecía que cada país debía ofrecer lo que menos le costaba producir y comprar lo que más le costaba producir. Entonces, en el caso nuestro caso, vos tenías que ofrecerle al mundo materia prima, porque el algodón, la carne de oveja en el siglo XIX, que era más importante que la de vaca, la lana sobre todo, no te costaba, debías ofrecer eso a la economía mundial y, en cambio, comprar manufacturas. Porque eso te costaba producirla, porque no tenías obreros, no tenías talleres, etcétera. Eso se necesitó una decisión estatal para hacerlo, como lo hicieron en Inglaterra, porque es mentira lo que muchos economistas libertarios, falsos liberales que andan dando vueltas por televisión actualmente, que te están diciendo que Inglaterra, Estados Unidos son potencias, que admiran tanto a los países nórdicos porque dicen que dejan a las fuerzas privadas desarrollar toda su productividad. Eso es mentira. Siempre tuvieron un acompañamiento del Estado. Lo que pasa es que esos países tienen un proyecto
tienen un proyecto. En nuestro caso, el Estado muchas veces avaló desfinanciar a la industria y no permitir una redistribución justa de los recursos que la producción agraria nos da. Pero bueno, esas son las condiciones que la Argentina aceptó en el siglo XIX y de las cuales Sarmiento se puede decir que no es del todo culpable, porque bueno, entonces lo vas a redimir un poco a Sarmiento. Al final de su vida se dio cuenta del error que cometió, y cuando se va al Paraguay se va ofuscado con Mitre, se va ofuscado con la burguesía portuaria de Buenos Aires, y así les dice a la oligarquía bonaerense la famosa frase oligarquía con olor a bosta de vaca, y por eso se va al Paraguay. Porque no les dejaron desarrollar su proyecto, que yo creo que era un ideal, ¿no?, educativo. Ahí había un optimismo ilustrado en Sarmiento, en esto de que la educación resuelve absolutamente todos los problemas que te puedas imaginar, desde el analfabetismo hasta el dolor de muela, lo cual es un ideal. Es un ideal, porque la educación no sirve para curar todos los males de una sociedad. No, vos tenés gente ilustrada, erudita, que sabe muchísimo de un montón de títulos de educación y demás, y no son buenas personas. Eso no bueno, es pero así. la educación... Eso es un optimismo ilustrado. Eso es algo que toman de la Ilustración francesa, de Voltaire, del optimismo panglosiano de Voltaire, pero no es así que la educación resuelve todo, que es importantísimo y que los estados deben estar detrás de un proyecto educativo y todo lo demás. Eso obviamente, eso ni se discute, pero tampoco no caigamos en la ilusión de que resuelve todos los problemas del país, porque no, de ninguna forma es así. Claro, o sea, en realidad, Ariel, a ver, para hablar de la educación resuelve muchos problemas, por lo menos a futuro. Obviamente que tiene que haber una decisión política de apostar a la educación para que produzca estos cambios, y bueno, a Sarmiento un poco entonces vos de algún modo le estás rescatando este optimismo, y tal vez solo por esto y no por todo lo otro que vos estás poniendo de manifiesto, del racismo y demás, y de considerarnos bárbaros, que de algún modo, bueno, el tema de lo que había que hacer con los bárbaros es que a muchos creía que había que matarlos, sobre todo a los indios, ese es el problema de Sarmiento, pequeño detalle, ¿no? Lo que pasa es que Sarmiento se había formado con Alexis de Tocqueville, el pensador francés, y vos cuando lees el de Facundo, ahí tenés a de Tocqueville punto por punto. ¿Por qué? Porque Tocqueville sostenía que el carácter de una nación, de una sociedad, de un pueblo, lo da la geografía. Claro, exacto. Eso es lo que él dice en el Facundo. Lo da el hábitat. Y en el Facundo, eso tampoco no es invento suyo, pero él trata la teoría de Alexis de Tocqueville, la traslada a nuestras pampas, ¿no? Y entonces dice que la lontananza, la lejanía y demás hizo al hombre de las pampas, al gaucho, lo que es. Para él, un ser bárbaro, un ser que no puede civilizarse, y ve a las ciudades, ¿no es cierto?, como la civilización, como la apertura al mundo, la ve como la ciudad, la vida urbana, es para Sarmiento donde se definen los destinos de una nación. No así en el campo, y la Argentina en ese momento era eminentemente rural. Así que yo me pregunto, ¿no?, la gente que marcha a favor del campo, ¿cómo lo interpreta a Sarmiento en ese sentido? Porque ahí al liberalismo le costó muchísimo aceptar estas posturas de Sarmiento. De así que de él se ha tejido una literatura, se ha construido una literatura en la cual no se nos presenta el personaje tal como en la realidad fue. ¿Vos sabías que en los años 40, 46, 47,
cuando él termina de escribir el Facundo en Chile, el ministro de Educación, Montt, lo lleva a Europa. De allí vienen los libros viajes, por ejemplo. Y en ese viaje Sarmiento se va hasta Granburg y tiene 2 entrevistas con nada más y nada menos que con San Martín, que con José de San Martín. Esas entrevistas, yo estaba leyendo en estos días unos portales donde hablaban de que sí, después Sarmiento cuenta esas entrevistas con San Martín, pero esas entrevistas no terminaron bien, terminaron en grandes discusiones. Y porque tenían una visión completamente diferente completamente distinta, de la Argentina. Estaba Rosas en el poder y San Martín, no digo que era rosista, pero sí tenía simpatías por Juan Manuel de Rosas. No en vano le legó su sable a Rosas. Es un acto, no es un acto simbólico como muchos historiadores lo ven, no, es un acto tremendamente simbólico, y va más allá del simbolismo. Eso significó desenvainar su sable, finalmente, entrar en las guerras, en la grieta, en la civilización o en la barbarie. San Martín se decidió por un bando, se decidió por el bando popular. Ahí lo tienen dándole su sable a Rosas. Las discusiones terminaron mal. ¿Por qué San Martín era rosista y no se pusieron de acuerdo por el tema Rosas con Sarmiento? Porque San Martín apoyaba la política económica de Rosas. Buscar la soberanía económica, buscar la unificación del territorio. San Martín apoyó esa postura, esa política. En cambio, claro, Sarmiento estaba completamente era un completo opositor a eso. Fíjate vos que mucha gente me pregunta por qué Rosas se va a Inglaterra a morir. Claro, sí. Combatió tanto a los ingleses. Sí, porque tan los ingleses nacionalista. lo admiraban. Porque los ingleses no son ingleses en vano. No son ingleses, no fueron la potencia porque sí. Porque lo admiraban, porque decían, este hombre nos combate porque realmente cree en lo que quiere y es un patriota. Y no así a los unitarios, que los ingleses nunca invitaron a Inglaterra, como a Sarmiento, etcétera. Los consideraban traidores. Obviamente combatían a su lado porque les convenía económicamente. Pero los ingleses no eran inocentes, sabían muy bien qué había detrás de todo esto. Por eso todo es tan complejo, todo es tan difícil a veces de resolver y de juzgar, que bueno, yo creo que mirar de esta forma, interpretar el pasado con estos elementos puede ayudarnos, sobre todo a la gente, bueno, a desmitificar algunas cosas y ponerlas en el sentido crítico. Bueno, Ariel. Ponerlas en el sentido crítico, que es lo más importante. Bien. 2 cositas. Sí. Sarmiento, cuando fue presidente, desarrolló el normalismo. Ahí trajo a las maestras norteamericanas al Paraná, donde desarrolló el experimento del normalismo. Sí. Un experimento pedagógico. Ese experimento, John Stan, un pedagogo norteamericano, lo desarrolló. Sarmiento lo había conocido en su estadía en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se enteró que iba a ser presidente, porque Mitre, cuando se va de la presidencia, dice, bueno, el que me va a suceder es Sarmiento. Los presidentes se elegían por la hegemonía gubernamental. El que se iba designaba quién lo sucedía. Y un colegio de electores, ¿no es cierto?, desarrollaba una elección. Bueno, se entera que iba a ser presidente, viene y después manda a traer a esas maestras. El experimento, eso consistía en suplir la carencia de maestras normales. De ahí viene el normalismo, maestra normal. ¿Viste la fachada del Bellas Artes cuando dice escuela normal? Bueno, sí, son todas las escuelas normales de esa época. Claro, formar a quienes iban a formar. Exactamente, eso es una escuela normal, que tienen formación docente, digamos. Siguiendo los parámetros del peor de todos los pedagogos que sigue influenciando actualmente, Juan Jacobo Rousseau, ¿no? La pedagogía rousseauiana, un degenerado el cual merece un programa aparte. Pero bueno,
Rousseau creía en el salvajismo, pero también no nos vamos a meter en esa cosa. No, otro día. Y después, en 1871, durante la presidencia de Sarmiento, se desarrolló en Buenos Aires la epidemia de fiebre amarilla. Sí. Viste que ahora con el tema del COVID-19, la pandemia, bueno, murieron alrededor de 14.000, 15.000 personas durante esa epidemia. Se desarrolló justo en la presidencia de Sarmiento, en 1871. ¿Qué hizo Sarmiento? ¿Qué te imaginas que hizo? Bueno, con sus ministros y el alcalde o intendente de Buenos Aires en ese momento, que casualmente se llamaba Martínez de Oz. Mira vos, ¿no? Qué como casualidad. De la dictadura. Sí. ¿Qué hicieron? Bueno, se subieron a un tren y se fueron hasta la localidad bonaerense de Mercedes a esperar que pasara la fiebre, la epidemia de fiebre. Se aislaron. Hicieron cuarentena. Exactamente. Dejaron la ciudad sin autoridad. Mitre y un montón de personajes de la época tuvieron que formar una comisión ad hoc que se hiciera cargo del desastre que habían provocado la ausencia del gobierno. Se lavó las manos y volvió cuando el cementerio de la Chacarita estaba rebalsado de cadáveres. Bueno, eso también era Sarmiento. Los barrios más castigados fueron los que estaban alrededor de San Telmo. Era por la cuestión higiénica del riachuelo y porque la basura, los desechos se habían utilizado para nivelar las calles. Bueno, ese era también el personaje del cual estamos hablando, que eso se cuenta muy pocas veces. Vos decís desmitificar, bueno, y decir cosas buenas y cosas malas. En resumen, Ariel, ¿qué le rescatás a Sarmiento y que o al revés, primero lo malo y después si querés decir primero lo malo? Muy buen escritor. Sí. Se definió a sí mismo como un montonero ilustrado, porque él era también un hombre que había venido del pueblo. Uh-huh. y bueno, y había recibido su educación con Oro, el padre Oro, hermano de Fray Justo Santa María de Oro, uh-huh, que eran familiares, ¿no? El monje rebelde durante el Congreso de Tucumán de 1816. Pero bueno, él así recibe su primera formación con el padre Oro y fundaron algunas escuelas, hasta que bueno, le tiene que tocar el fraile Aldao, que era el caudillo de Mendoza, invade su provincia, y Sarmiento ve todo eso y ahí le nace un odio hacia todo lo que es el federalismo, un odio instintivo. Pero él también nunca formó parte de la oligarquía, de la llamada oligarquía. Bien. Nunca lo dejaron formar parte de eso, porque no tenía origen. No tenía origen. Por eso entonces se definió a sí mismo brillantemente como un montonero ilustrado. Entonces, buen escritor, montonero ilustrado. ¿Qué más le destacás a Sarmiento? ¿Algo más? No, nada más. Bueno, que era muy mujeriego, tenía muy buena... Eso no sé si es una virtud. Sí, en serio, tenía muy buen calce con las mujeres, incluso. Bueno, sí, es verdad. Tenía un apetito sexual muy, muy grande también. Uh-huh. En Europa había hecho todo un raíz por prostíbulos. Por eso le digo, más que maestro inmortal, el maestro inmoral. Bueno. De ahí venía tu apodo. Bueno, y todo lo malo ya lo dijiste. Ya creo que lo hemos, lo hemos desarrollado. Ariel, realmente un gusto haberte escuchado, como siempre. Y bueno, esperemos que la audiencia le guste y que sigamos abordando algunos otros temas en esta pandemia. Mira, no sé si no me pongo a escribir un libro sobre el lado oscuro de Sarmiento, porque a mucha gente le interesa. El lado oscuro de Sarmiento. Y viste que está siempre latente pero está latente en todos lados. No sé, en las escuelas, en los hogares, esto de Sarmiento, ¿no? De todo esto, algunos dicen, sí, pero no fue tan bueno. Sí, celebramos el Día del Maestro en honor a él, pero, y tiene esto bueno y esto malo. Se dio cuenta que se equivocó. Claro, al final se dio cuenta y nos dejó un legado importante para que nosotros podamos abordarlo hoy. También varios cadáveres como el Chacho Peñalosa, sí. que celebró su muerte, que fue el responsable de su asesinato, uno de los últimos caudillos, ¿no? Cuando Mitre y él establecieron esa guerra de policía. Fíjate vos
que como así al gaucho lo reclutaron forzosamente para ir a pelear contra el indio, una guerra en la que no creía, lo que está establecido en el Martín Fierro, lo que dice Hernández allí, en la guerra de policía que Mitre y él hicieron contra los últimos caudillos, Felipe Varela, el Chacho, Peñalosa, no tenían aquí militares que uniformados porque que vayan a hacer esa guerra, porque no creían en la misma. ¿Qué hicieron? Fueron a buscarlos al Uruguay, ¿no? Fueron allí a buscarlos, mercenarios, para ir a exterminar a los últimos caudillos. Sí, realmente muy condenable todo este proceder, ¿no? Por ahí cuando vos hablás en contra de Sarmiento Rosas, tenés muchos fundamentos. Le dicen, exacto, y él tantas cosas que se tejieron en contra de... Claro, nunca hubo una literatura que lo defendiera, Rosas. Y no. Eso vino mucho después con Saldías, Quesada, a fines del 19, y en los años 30 con Carlos Ibarguren, los hermanos Irazusta y demás. Pero fue muy tarde el revisionismo rosista. Pero al Chacho Peñalosa, Sarmiento, miramos cómo hicieron, le cortaron la cabeza y la pusieron en una pica en Olta, y la clavaron en la plaza. Sí, tremendo esto, salía a perseguir... Los civilizados, ¿no? Sí, los civilizados hacían eso, ¿no? Nos vendían el cuento del civilizado, y bueno, ser civilizado era responder a un poder determinado. Bueno, todo esto tiene por su correlato en el presente, ¿no? La historia siempre todo se va representando. Sí, sintetizado magistralmente en el poema conjetural de Borges. Bueno, aquí está sintetizada la civilización y la barbarie. Magistralmente sintetizado. Poema así, conjetural de Borges, algo más también para leer. Uh-huh. Algo más, sí. Busquen el poema conjetural. Borges lo escribió en el 43, a un mes del golpe de Estado del 43 que llevó a Perón, ¿no?, en su ascendente carrera política. Y eso lo compara con el triunfo de la barbarie. Claro, Borges. Interpretaron a Perón como la resurrección de Rosas, ¿no? Claro. Algo así, para decirlo de alguna forma descabellada. Sé que para algún académico lo que estoy diciendo es objetable, pero bueno, si bien se puede interpretar de esa forma, porque la literatura permite cierta libertad a la hora de la interpretación.